Buenas noches, estimados alumnos. Eh, Soy la ingeniera Antonella Ramos Lázaro y conmigo vamos a iniciar el diplomado en Centrales Hidroeléctricas 2021. Voy a mostrar para iniciar la primera sesión el sílabus del curso para que se tenga claro cuáles van a ser los aspectos que vamos a tomar durante la duración del diplomado, ¿no? Y los puntos que se van a tratar. Bien, voy a continuar entonces con el inicio del diplomado. Bien, voy a hacer rápidamente un breve repaso sobre los puntos que vamos a tocar en el inicio durante el diplomado de Centrales Hidroeléctricas 2021. En el primer módulo vamos a tocar el tema de teoría de centrales hidroeléctricas, en el cual se va a ver justamente las definiciones, ¿no? Buenas noches, sí, acá me llegan justamente los saludos. Buenas noches, ingeniero Ladislao, desde La Paz de Bolivia. Buenas noches, ingeniero Daniel Pizarro. Buenas noches. Muy bien, ya. Sí está bien, por favor, sí, pueden participar y pueden hacer cualquier consulta durante el desarrollo del diplomado de las clases. Buenas noches. Muy bien, entonces voy a continuar. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos los alumnos que están en este momento en la clase. Bien, voy a continuar. Bien, en el primer desarrollo del módulo 1 de centrales hidroeléctricas, vamos a tocar lo que es definición de una central hidroeléctrica, capacidad de generación de una central hidroeléctrica, en el cual se va a ver todo lo que es potencia hidroeléctrica de una central, potencia instalada, potencia firme, potencia efectiva, ¿no? Después vamos a ver todo lo que son los principales componentes de centrales hidroeléctricas, según su aplicación, presas de derivación, presas de embalse, según los materiales empleados, también están las presas de materiales sueltos, presas de tierra o de escolleros, las presas de hormigón, según su configuración, presas de gravedad, presas de contrafuerte, de bóveda y de bóvedas múltiples. Luego también como parte de los elementos que engloban una central hidroeléctrica están la toma de agua, los aliviadores, los derripeadores, los desarenadores, las compuertas, los canales y galerías de conducción, los canales de derivación, los túneles y galerías de aducción, ¿no? Las cámaras de carga, la chimenea de equilibrio, el golpe de arete, que también es muy importante para una central hidroeléctrica, los órganos de obturación y el funcionamiento de una central hidroeléctrica. Luego de ya conocer los componentes de una central hidroeléctrica, vamos a ver lo que es clasificación de centrales hidroeléctricas, ¿no? Según el discurrir del agua, centrales de pasada o de agua fluente, centrales de agua embalsada o de regulación, centrales de regulación con derivación del agua, centrales de pie de presa, según el salto del agua, centrales de alta presión, centrales de media presión y centrales de baja presión. Tipos de centrales hidroeléctricas, ¿no? Que existen 3 tipos de centrales. Es importante tenerlo en cuenta desde el inicio de los conceptos y de todo lo que engloba el tema de centrales hidroeléctricas, ¿no? Están las grandes centrales hidroeléctricas por presentar una gran capacidad de generación de potencia eléctrica, las mini centrales hidroeléctricas y las microcentrales hidroeléctricas, aquellas que se utilizan para proyectos de electrificación rural o para aquellos proyectos en los cuales las microcentrales hidroeléctricas van a abastecer como energía de autogeneración a los pueblos y los sistemas eléctricos aislados, que ya se verá continuamente en el desarrollo de este diplomado. Bien, continuemos. Asimismo, vamos a ver lo que es parques de generación del sistema eléctrico interconectado CI, ¿no? Ya sea para las centrales que existen, las grandes centrales hidroeléctricas, las minis y las microcentrales hidroeléctricas que están conectadas así. Es importante en este momento mencionar 2 aspectos importantes en nuestro estudio de lo que es centrales hidroeléctricas. Primero, antes que nada, que el diplomado está abordado desde un enfoque meramente eléctrico, dado de que la función principal de una central hidroeléctrica es la de generar energía eléctrica justamente para poder abastecer a los pueblos, a los caseríos o a las comunidades o las grandes ciudades como las capitales, ¿no? y las grandes metrópolis de justamente este elemento básico que es la electricidad, ¿no? Y dentro de ello, aquellas centrales hidroeléctricas que abastecen al sistema eléctrico están conectadas a través del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el SEI. Ese es el sistema eléctrico peruano en el cual nosotros nos encontramos inmersos, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto también tenemos las otras centrales, minis o microcentrales hidroeléctricas, que abastecen a sistemas aislados. Esas que no están interconectadas al SEI también serán objeto de nuestro estudio, pero tienen otra forma
digamos, de enfoque, ¿no? Muy distinta a lo que comprende a una central hidroeléctrica que está interconectada al SEIN, ¿no? Al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Bien, entonces las centrales hidroeléctricas, ya sean para el área norte, centro y sur, cada una de ellas va a tener un tipo de potencia que entrega entre las hidroeléctricas, las térmicas, las centrales de energías renovables como las de biomasa y otras que ya iremos viendo en el transcurso del desarrollo de este diplomado, ¿no? Asimismo, también mencionaremos lo que es potencial hídrico en el Perú, ¿no? Y las principales centrales hidroeléctricas en el Perú que también existen y cuáles son las ventajas medioambientales de las centrales hidroeléctricas. Una vez ya conocidos todos estos temas, vamos a pasar al módulo 2, ¿no? ¿Qué cosa implica el módulo 2? La formulación y evaluación de un proyecto de una central hidroeléctrica. Vamos a aprender cómo se presenta un expediente, un proyecto de una central hidroeléctrica, ¿no? ¿Cuál es el perfil del proyecto? El recurso hídrico, la ingeniería del perfil del proyecto. Existe después de ello un estudio de prefactibilidad, ¿no? La ingeniería conceptual de la planta, la definición de la potencia del proyecto, las obras civiles y electromecánicas que engloban los estudios de prefactibilidad para una central hidroeléctrica, ¿no? El análisis de tecnología disponible, ¿no? El estudio de factibilidad y estudio definitivo de conexión a la red, ¿no? Así como también la factibilidad económica de una central hidroeléctrica. Bien. Frente a ello, la ingeniería de detalles, ¿no? Ya cuando ya tenemos un expediente y una central, vamos a pasar al aspecto de lo que es ingeniería de detalles. ¿Y qué cosa engloba esto? La preparación de estudios para ingeniería de detalles, todo lo que es licitaciones, cotización y adjudicación de un proyecto, más que todo cuando son este tipo de proyectos para el gobierno, hay concursos, ¿no? Licitaciones en donde diferentes empresas de generación, ¿no? Van a presentar su propuesta y una de estas tiende a ser la escogida para desarrollar un proyecto o encaminar un proyecto de generación para nuestro país, ¿no? O para el mundo también, ¿no? En el caso de estudio de ingeniería de detalles, también se ve todo lo que comprende la parte civil, la parte eléctrica de un proyecto, ¿no? Y todos los pormenores que se tienen que realizar para justamente llegar a la ejecución de la misma, ¿no? La programación justamente de este proyecto y después vamos a lo que es obras, ¿no? Instalación de equipos generadores, porque nuestro objeto de estudio es las centrales hidroeléctricas desde el aspecto eléctrico, ¿no? Y todo lo que engloba ello, la puesta en marcha y la validación de diseños y pruebas de marcha. La operación, generación, mantenimiento y reparación. Bien. Acá está, hasta este punto va a haber un examen parcial, justamente donde se va a tomar todos los aspectos que se han ido señalando durante el desarrollo del curso, del diplomado, ¿no? Y justamente ahí se va a hacer una prueba de conocimientos, ¿no? Luego de ello, en el módulo 3, vamos a pasar a lo que es máquinas eléctricas, generadores eléctricos, transformadores de una central hidroeléctrica. ¿Qué engloba lo que es máquinas eléctricas, la definición de máquinas eléctricas, el ejemplo de las mismas, generadores eléctricos y alternadores de una central hidroeléctrica, equipos generadores, grupos de generación y transformación de la central hidroeléctrica, están los transformadores de potencia, están también los transformadores de medida, los transformadores de corriente, tensión y los transformadores mixtos o los trafos mixtos, como se le llama, porque funcionan de corriente y como para tensión, y los transformadores ecológicos que están últimamente en boga por justamente la ventaja que tienen de utilizar aceite vegetal, ¿no? Para poder elevar o reducir la presión de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? Cuál sea su función. Luego de esto, como dentro de una central hidroeléctrica es muy importante el área de generación, vamos a hablar de los motores hidráulicos, las turbinas hidráulicas, cuál es su clasificación, ¿no? Turbinas de reacción, están las de acción y reacción, y según sus características de salto y caudal, ¿no? Las turbinas Pelton, Francis, y de acuerdo a los saltos, ¿no? Francis lenta, Francis normal, y las turbinas Francis rápida y extra rápida. Aparte de ello, ya también está una turbina que no es muy conocida, que es la turbina Michael Viking, pero esa turbina más que todo es para microcentrales hidroeléctricas cuando hablamos de sistemas aislados, ¿no? Que se presentan a veces en muchos proyectos y que también tienen digamos, una turbina tiene muchas ventajas, pero que es muy poco conocida en el medio porque esa turbina está más asociada a proyectos, ¿no? De generaciones sostenibles, para electrificación rural o para los proyectos sociales, ¿no? Que también la energía eléctrica se desencadena también ese tipo de ventajas. Finalmente, ¿qué cosa es casa de máquinas de una central hidroeléctrica? Sala de pruebas de transformadores de una central hidroeléctrica, patio de llaves y servicios auxiliares de una central hidroeléctrica.
Luego de ello, el control y automatización de las máquinas eléctricas de una central hidroeléctrica, la repotenciación de una central hidroeléctrica. ¿Qué se entiende por repotenciación? ¿No? Y bueno, y los temas últimos que están en boga, ¿no? Que es el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de transformadores de una central, ya sea correctivo, preventivo, predictivo y proactivo. Es muy importante en estos tiempos, ¿no? La teoría del mantenimiento tiene una relevancia muy importante, no solo para el campo de centrales, sino también para muchos otros campos, ¿no? De la energía, ¿no? Y también para otras áreas también, porque si tú tienes una planta, un proyecto, una central, una máquina o lo que fuese, tiene un cierto periodo de vida y el mantenimiento ayuda de que esto continúe con sus funciones, ¿no? En durabilidad, ¿no? En el tiempo que está estimado que esa máquina, ese proyecto, esa planta continúe brindando las ventajas que tiene, pero de acuerdo al mantenimiento que se le va a realizar. Bueno, luego de eso pasamos al módulo 4, que es Sistema Eléctrico Peruano y Conectividad de Línea de Transmisión para una central hidroeléctrica, ¿no? Luego de ello ya hemos mencionado inicialmente, que nuestro sistema eléctrico peruano tiene tres etapas muy importantes, ¿no? Que se dividen desde el año de 1992 con la Ley de Concesiones Eléctricas: la generación, la transmisión y la distribución, ¿no? En el área de generación, ¿en qué cosa encontramos? Todo lo que es centrales hidroeléctricas. En el área de transmisión, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, centrales de biogás, las centrales eólicas, las centrales solares y fotovoltaicas y cualquier otro tipo de centrales que puedan incurrir para la generación de energía aquí o en cualquier parte del mundo, ¿no? Como están las centrales de energía nuclear o también las mareomotriz o también otro tipo de centrales como son, ¿no? Las centrales ya con sistemas híbridos, ¿no? Estas que utilizan energía solar y eólica. Bien, y bueno, dentro de ello también está la transmisión, que son todo lo que es línea de transmisión, ¿no? Para llevar esta energía justamente a los puntos que son las subestaciones, y luego de ello la distribución con las subestaciones de distribución para abastecer a los sistemas de utilización, que somos nosotros, los clientes libres o clientes regulados. Ya, luego de ello vamos a ver lo que es mapa peruano del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del CEIN, ¿no? Están las redes justamente de centrales eléctricas, ¿no? De generación, de línea de transmisión, las subestaciones de distribución y de utilización, justamente lo que hemos hablado. Y bueno, ¿y cuáles son las principales hidroeléctricas en proyecto y en construcción? Luego de ello vamos a pasar a lo que es interconexión de línea de transmisión de una central hidroeléctrica, con lo que es planeamiento de un sistema de línea de transmisión para una central hidroeléctrica, cálculos mecánicos, ¿no? Vamos a ver cálculos mecánicos eléctricos de una línea de transmisión para que ésta lleve la energía de una central hidroeléctrica a una subestación. ¿Y qué cosas se estudia aquí? Coordinación de aislamiento de línea de transmisión para una central hidroeléctrica. Se estudia también cálculos de faja de servidumbre, una línea de transmisión para una central hidroeléctrica, estructura de una línea de transmisión y protección de línea de transmisión también, contra sobretensiones de origen atmosférico. Analizando para esto un proyecto, ¿no? Del diseño y selección de aislamiento de un sistema de puesta a tierra de las torres y estructuras de línea de transmisión de 220 kilovoltios, de esta línea famosa que existe en nuestro país, ¿no? Bancay, Nueva Cotaruce, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y la subestación que está con ahí. Ya en el módulo 5, una vez ya con todos los contenidos muy claros, ¿no? Y con los conocimientos previamente, especificación rural y mercado eléctrico de una central hidroeléctrica. Legislación y normativa del sistema eléctrico peruano. ¿Por qué? Porque es importante, pues porque ya cuando conocemos los aspectos técnicos, para poder situarnos de cómo rige este funcionamiento desde el aspecto legal, es importante conocer el Código Nacional de Electricidad de Utilización y Suministro del año 2011, la Ley de Concesiones Eléctricas del Decreto de Ley 2584, y la norma técnica de la calidad de operación en tiempo real, la NTCOR, ¿no? Y la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, la NTC. ¿Por qué? Porque esas son las principales, una de las principales normas que rigen a nuestro país y que están vinculadas con el área de generación. Por eso es importante conocer este tipo de aspectos legales, de teoría, de ingeniería eléctrica, para que nos permita poder situarnos y poder entender, ¿no? Con mayor facilidad los conceptos, y no solo los conceptos, sino también abordar un proyecto desde el aspecto legal, ¿no? Y estar previamente empapados con el tema y de esta manera poder desarrollar con mayor facilidad
proyecto o entrar en una licitación también, o entrar en el mercado de la compra-venta de la energía. Eso también es muy importante. Ya conociendo que nuestro sistema peruano tiene dos aspectos, ¿no? Uno que es los sistemas eléctricos interconectados nacional con el CEI y los otros que son los sistemas aislados, vamos a dar paso a estudiar sistemas aislados, ¿no? A través de la electrificación rural, ¿no? Mediante las centrales hidroeléctricas, con los sistemas aislados a partir de centrales hidroeléctricas. Las características de los sistemas de electrificación rural, la extensión de redes con electrificación rural en el Perú, la electrificación rural mediante centrales hidroeléctricas y la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, NTC, rurales, porque no solamente son la NTC, que es la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos para las ciudades, sino también para el área rural, porque justamente estos proyectos de electrificación rural se realizan, como dice su nombre, para los sistemas aislados, ¿no? Y allí hay mucha presencia de lo que son microcentrales hidroeléctricas, por su capacidad de baja potencia, pero igual de un sistema de generación. Bien. Ya conociendo todos esos conceptos, vamos a aprender mercados eléctricos de centrales hidroeléctricas. ¿Qué cosa es un mercado eléctrico? Un mercado eléctrico está asociado con dos aspectos importantes. Uno que es la oferta de generación y otro que es la demanda en el Perú. La generación eléctrica, la transmisión eléctrica y la distribución eléctrica desde el aspecto comercial, ¿no? Desde el aspecto de lo que es el aspecto económico, ¿no? de la oferta, de la oferta de generación y la compra también de la misma, y abastecer a la demanda en el Perú. La demanda, venimos a ser todos los usuarios regulados como nosotros, porque tenemos una potencia contratada, y los usuarios libres, ¿no? Que son las grandes empresas que contratan un nivel de potencia de acuerdo a su requerimiento. La demanda vienen a ser todos los clientes y los usuarios que necesitan de esa electricidad para su desarrollo, para su vida, ¿no? Pues eso es la demanda. Y la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación de energía eléctrica, la ley 28832. Luego de eso, subasta de centrales hidroeléctricas, usuarios libres y usuarios regulados, como ya lo mencioné. Y finalmente, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, el COES, ¿no? El COES, que se encarga justamente de la administración de este campo de lo que son mercados eléctricos y el funcionamiento de las mismas, ¿no? Así como otros entes como los INERMIN, que regula en este caso, el COES se encarga del aspecto económico. Ya una vez concluido, vamos a dar un examen final, que viene desde lo que es el tercer módulo en adelante, hasta el módulo 5, ¿no? Con las fechas como se indican allí, ¿no? El examen lunes 5 de julio hasta el examen que pesa un 45%, el módulo del 3 al 5, ¿no? Que pesa un 45%, el viernes 10 de septiembre, y la participación en clase, que es muy importante, que es de un 10%, ¿no? Participar, aportar en la clase, consultar, preguntar, porque como siempre lo digo en las aulas de clase, mis alumnos de San Marcos, de la Universidad de San Marcos, o bueno, de los diplomados donde enseño, no pueden, con el mayor gusto, jóvenes, estudiantes, distintos profesionales del área que me están escuchando y que deseen absorber alguna consulta, con el mayor gusto de poder responder, ¿no? Y de compartir conocimientos con ustedes. Asimismo, aquí en el sílabo podemos observar, ahí como dice la asistencia que es obligatoria, ¿no? No se podrá certificar o justificar una asistencia si no es por alguna causa de fuerza mayor. Es importante asistir también a las evaluaciones, ¿no? Así como también las participaciones en clases son muy importantes porque van a tener un peso, ¿no? Como indica acá, como indica el promedio del curso. Acá están las fuentes bibliográficas, ¿no? Y también acá está el soporte académico, bueno, para algunas consultas, ¿no? Lo podemos ver que está ya en la página web, ¿no? Bien, entonces voy a iniciar con la sesión número 1. Bien. 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 Vamos a iniciar con el diplomado en centrales hidroeléctricas. Bueno, soy la ingeniera electricista, sí, Antonella Ramos Lázaro, soy ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada y habilitada del Colegio de Ingenieros del Perú, investigadora, autora de tesis, de proyectos de investigación en ingeniería eléctrica, de papers y de publicaciones científicas, ponente nacional e internacional, catedrática de ingeniería, docente de diplomados y de cursos de especialización, ya sea en centrales hidroeléctricas, energías renovables,
generación de energía eléctrica a partir de biogás, y temas de especialización de ingeniería eléctrica. Tengo una especialización en patentes y propiedad intelectual. Primer puesto en la admisión de la maestría en ingeniería eléctrica con gestión en gestión de sistemas de energía eléctrica. Asimismo también, bueno, con amplia experiencia en proyectos de investigación, entre ellos, ¿no?, alumbrado público con diodos LED utilizando energía solar y eólica para carreteras, variación de la carga del electrón, ¿no? Y bueno, ponente nacional e internacional en diversos congresos de ingeniería, colegios de ingenieros, Congreso de la República, instituciones nacionales e internacionales. Y bueno, actualmente docente del diplomado en centrales hidroeléctricas. Bien. Así que cualquier consulta me la hacen saber por este medio durante las clases, ¿no? O también a través del correo electrónico o los medios que ya se han informado para cualquier consulta académica al respecto. Bien, vamos a empezar entonces con el módulo 1, que implica lo que es teoría de centrales hidroeléctricas. Acá tenemos la sesión 1, que está titulada Introducción y Generalidades de Centrales Hidroeléctricas. Bien. Hasta acá hay alguna consulta, por favor, estimados estudiantes, pueden hacer cualquier consulta, no hay problema, yo leo las preguntas o pueden también levantar la mano o participar también, no hay ninguna pregunta, se le puede dar pase para que me avisen si hay alguna consulta. Bien, ¿qué cosa es una central hidroeléctrica? Una central hidroeléctrica es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica utilizando turbinas acopladas a los alternadores. ¿Qué cosa es un alternador? Un alternador es un generador. Eso es un alternador, un generador eléctrico. Allí en imagen podemos observar una central hidroeléctrica del complejo El Mantaro. ¿Por qué creen ustedes que yo he considerado al complejo El Mantaro, la central del Mantaro, en esta imagen de lo que es una central hidroeléctrica? La central del Mantaro es la central más importante de nuestro país, ¿no?, en el Perú. Tiene una potencia, la potencia más grande del Perú. La abastece la central Santiago Túnez de Mayolo, el Mantaro, ¿no?, que es lo mismo, ¿no?, que está en Moncayo. Entonces, esa es la función principal. Quiero dar también un alcance importante. Nuestro diplomado en centrales hidroeléctricas, como ya lo mencioné, creo que una vez o dos, durante el transcurso de estos momentos, está orientado desde el aspecto eléctrico porque como soy ingeniero electricista, esa es mi especialidad, ¿no? Vamos a aprender todos los conceptos vinculados con el área de energía eléctrica, porque la función principal de una central, justamente hidroeléctrica, es esa, ¿no?, la generación de energía, ¿no? Entonces, justamente por eso, ¿alguien levantó la mano? Muy bien, se está haciendo presente para el control de la asistencia. Muy bien, ok. Sí, voy a tomar asistencia al finalizar la clase y si pueden, activo el micrófono para que puedan presentarse, ¿no? O también hacer presente, ¿no?, de que estaban asistiendo. Muy bien, muchas gracias, estimado ingeniero Olachea. Bien. Entonces, como es la central hidroeléctrica más importante, por eso se ha considerado. Y justamente, como ya lo menciono, ¿no?, la función principal de una central hidroeléctrica, por eso se llama hidroeléctrica, no hidráulica, porque nuestro diplomado está orientado desde el aspecto de energía eléctrica. La energía eléctrica es el elemento más importante que mueve al mundo. ¿Qué seríamos todos nosotros si no existiera la energía eléctrica? Creo que es uno de los elementos o el más importante que mueve el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, desde la generación, que es nuestro campo ahorita de estudio, es que se aborda ese diplomado, ¿no? Es que se aborda ese diplomado. ¿Okay? Una consulta, a ver. Ya, muy bien, había 19 participantes. Bien, entonces, eso es muy importante de aclarar, por eso es que cuando uno observa el sílabus, ¿no?, lee detalladamente, detenidamente cada módulo, se va dando cuenta que todo está orientado desde el aspecto eléctrico, ¿no? O sea, eso es lo que voy a estudiar, lo que voy a aprender en este diplomado, es importante tenerlo en cuenta para que esté todo claro, ¿no?, y estemos todos, ¿no?, en la misma línea, sabiendo que por supuesto está orientado a todas las especialidades, porque vamos a empezar desde el concepto de qué es una central hasta mercados eléctricos, para aprender todo lo que ya es compra y venta de energía, cuando ya existe esta central, ¿no? Es importante tenerlo claro. Bien, acá tenemos un cuadro, ¿no?, que nos muestra cómo es el proceso, así de una manera bien rápida, de una central hidroeléctrica.
Tenemos acá el embalse, ¿no? El embalse, energía potencial, el embalse de agua, que va a pasar luego a la energía cinética del agua con las tuberías y luego va a pasar a la energía cinética de rotación con la turbina. Y finalmente va a pasar a lo que es el alternador. ¿Qué cosa dije que era el alternador? Es un generador. Siguiente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente. Bien, acá tenemos la definición de potencia eléctrica. La potencia eléctrica, que es el parámetro más importante para la generación, tiene tres tipos de potencia. La potencia instalada para la capacidad de energía en condiciones ideales, ¿no? Cuando uno teóricamente obtiene una potencia, ¿no? La potencia efectiva para la capacidad real de generación que puede entregar de forma continua una central, y la potencia firme, ¿no? La potencia de capacidad de energía entregada de forma inmediata y con un alto nivel de seguridad. Es muy importante entender que cuando hablamos de energía eléctrica o cuando hablamos de todos los conceptos de suministro eléctrico, estamos hablando de una corriente alterna. Creo que todo lo tenemos claro hasta ahorita, ¿no? Por eso, como las centrales hidroeléctricas dependen del discurrir del agua, de las épocas de estiaje o las épocas de avenida, no vamos a tener constantemente la misma potencia. Si bien es cierto que una central entrega una potencia, digamos, en teoría, de como dice el ejemplo de acá, tenemos una central de 100 megavatios, ¿no? Una potencia instalada de 100 megavatios, yo presenté un proyecto, ¿no? Hice mis cálculos o una tesis y me obtuve una potencia de 100 megavatios. Pero cuando voy a la central, voy a ver qué capacidad real le entrega esa energía, me doy cuenta que ya no es 100 megavatios, sino que es 90. ¿Y por qué cambiaría eso? Porque de repente ese día el caudal disminuyó, porque de repente ese día, en el momento que yo hice el cálculo, eran las 7 de la noche, era hora punta, porque todo eso influye. Y justamente, ¿no? Justamente, al haber eso, muy bien, están acá, muy bien, ha ingresado un nuevo alumno, el ingeniero Edwin Rías, Edwin Rudy, sí, no hay problema, ingeniero, no hay problema, dice que recién ha podido entrar por problemas, no hay problema, continuemos con la clase. Por esta vez, pero sí es importante, estimados estudiantes, ¿no? Estar siempre a la hora puntual, ¿no? Y asistir, ¿no? Asistir a todas las, ya se han mencionado las reglas de este curso. Muy bien. Bien. Continuemos, ¿no? Por favor, continuemos, ya. En la potencia efectiva, como indicaba yo. Hacemos el control de la potencia en una central hidroeléctrica. Vamos a hacer una central hidroeléctrica. Y nos damos cuenta que a las 7 de la noche, que es hora punta, todos consumen energía. Por lo tanto, la generación es decir, el generador o el alternador va a trabajar, ¿no? Va a necesitar mayor entrega de esta agua justamente. Entonces ya su capacidad de ese momento para poder abastecer la demanda va a ser de 90 megavatios. Bueno, entonces, pero ya después de eso vamos a hacer un cálculo, digamos, medio, ¿no? Vamos a ir, vamos a tomar de repente in situ una prueba, vamos, desde la mañana hasta la noche, ¿no? De cuál es la capacidad firme de esa energía, ¿no? De esa central. Y vamos justamente, y nos damos cuenta acá hay una consulta, me dice, la toma de la turbina, ¿a qué altura se coloca en función de la tipología de la represa? Como indica ello, hace que la potencia difiera. Va a depender, estimado alumno Rodríguez, va a depender. Indistintamente de la turbina que nosotros escojamos del salto, que ya sea Pelton, Francis, Kaplan, Michael Valley, va a depender del tiempo del caudal, ya sea en estiaje o ya sea en avenida. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que cuando nosotros escogemos turbinas, vamos a ver si es una gran central hidroeléctrica, si es una micro central hidroeléctrica o es una mini central hidroeléctrica. Entonces, es cierto, nosotros escogemos la turbina cuando vayamos a la clase de máquinas eléctricas, que es el módulo 3, me parece, módulo 3, y vamos a estudiar justamente lo que es máquinas eléctricas, ¿no? Vamos a aprender qué turbina me conviene para cada salto, para cada altura de cada central. Pero en sí la potencia está estipulada por la capacidad de caudal de ese río, ¿no? Entonces, eso ya va a depender del lugar que uno va a escoger o que uno le asignaron o que va a hacerse ese proyecto.
más allá de la turbina, es justamente el caudal, los tiempos del río, del momento en el cual yo pienso hacer esa medición para este proyecto, ¿no? Eso es lo que yo quería ahora aclarar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como nuestra central hidroeléctrica es un sistema, vamos a decirlo así, variable, está en función de las condiciones climatológicas, ¿no? En la cual nos estamos inmersos. Entonces, no podríamos decir, ¿no? En teoría, yo tengo una potencia instalada de 100 megavatios, pero mi potencia firme va a ser 75 megavatios, porque eso es lo que en el mes, por ejemplo, de octubre, en el mes de octubre, habiendo hecho la estimación, me entrega. Porque para esa fecha hay un caudal, por ejemplo, de 25 metros cúbicos. Entonces, yo ya sé que para esa fecha voy a tener esa potencia firme para abastecer esa demanda. Eso es lo que quiero dar a entender con esto, esta definición de estos tres tipos de potencia. Siguiente. Acá tenemos un ejemplo, una muestra de las partes de una central hidroeléctrica. Tenemos el embalse, como está acá, la presa, lo podemos ver en la imagen, las rejas filtradoras, vamos acá, la tubería forzada, vamos acá, los conjuntos de grupo no turbina alternador. Muy bien. ¿Qué es turbina? ¿Qué es el alternador? Es un generador. Porque recuerda, como dice la diapositiva de acá, la turbina va a hacer un trabajo de energía cinética de rotación. Pero quien va a generar la energía eléctrica es el generador, no la turbina. No confundir, por favor. Por eso hay 4 partes en una central hidroeléctrica. La energía potencial a través de los embalses, que va a pasar por las tuberías, ¿no? Y después la turbina hace el trabajo cinético de rotación, pero es el alternador, el generador, por eso es muy importante, por eso es el área de generación, lo que estamos viendo acá, la que va a entregar la energía eléctrica, que es de donde se va a desprender esta potencia eléctrica. Bien, entonces tenemos la turbina hidráulica, el eje, estamos acá en el número 7, el eje, el generador eléctrico, ahí está, el generador eléctrico, y los transformadores, ¿no? Los transformadores para reducir o elevar la tensión, y finalmente la línea de transmisión, ¿dónde está la línea de transmisión? Y sale y ya va hacia otra parte. A eso se le llama transmisión, y entramos a otra etapa del sistema eléctrico peruano. Acá mucho más, ya más claro, desde el otro ángulo, ¿no? El embalse, la presa, como vemos acá, el generador, la turbina, ¿no? El transformador, acá estamos en una subestación de transformación, y el tendido eléctrico con las redes de transmisión. Acá, por ejemplo, puede haber un transformador de potencia, porque justamente se acerca a la central. Generalmente los transformadores de potencia están más cerca a las centrales hidroeléctricas, ¿no? Porque ya cuando vamos más allá en el camino, cuando uno viaja, puede haber transformadores de distribución, ya en las carreteras ya es otro tipo de transformador. Pero para una central es un transformador de potencia. Bien, acá tenemos otra vez, pero ya más detallado, ¿no? El embalse, ¿no? La presa, los equipos para medir, ¿no? El agua en movimiento, el generador, la potencia, la posición de los álabes, el transformador, el tendido eléctrico y los niveles de desfogue y la presión diferencial, la temperatura del agua también. Bueno, eso ya son parámetros un poquito ya más detallados, pero acá lo que me importa a mí básicamente en una central es saber el aspecto de caudal, los detalles que me van a permitir la generación de energía, ¿no? Más que todo eso, los tiempos también, viaje o avenida. Aquí desde otro punto de vista, mucho más frontal, ¿no? De un encuadre distinto, el transformador, la central eléctrica, el transformador, la línea de transmisión, el agua embalsada, el generador, la turbina y la salida de agua. Acá vemos acá, hay un transformador de potencia que está acá con los tendidos de la red, está todo interconectado, como vamos a ver. Y acá, miren, acá tenemos los 3 procesos, ¿no? Generación, es todo lo que es las centrales eléctricas. Transmisión, el tendido eléctrico, como vemos acá, todo lo que son líneas de transmisión o las torres de alta tensión. Y después vamos acá a las zonas de transformación o las subestaciones de transformación. Y después de ello vamos a los sistemas de utilización, de distribución y consumo, que somos nosotros los clientes regulados o los clientes libres, que son las grandes mineras, las empresas y todos aquellos que definen una potencia a contratar mayor a 2.5 kilovatios. Cuando veamos usuarios libres, usuarios regulados, vamos a ver la capacidad de potencia
la máxima capacidad que un usuario regulado puede recibir y que un usuario libre también puede pedir o solicitar, ¿no? O comprar. Bien. Entonces, ¿para qué sirve una central hidroeléctrica? ¿Cuál es la principal? La función de la central hidroeléctrica es utilizar la energía potencial de agua almacenada y convertirla primero en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Por supuesto, por eso es justamente la energía eléctrica la que va a permitir que ella vaya por otro proceso que es transmisión y distribución que llegue finalmente a nuestros hogares. Bien, ¿cuál es el funcionamiento de una central eléctrica? El agua se transporta por unos conductos o las tuberías forzadas, controlados con válvulas para adecuar el flujo del agua con respecto a la demanda de electricidad. ¿Qué cosa era demanda de electricidad? Yo mencioné que era demanda de electricidad. ¿Recuerdan cuando yo dije qué cosa era demanda de electricidad? Bien, la demanda de electricidad está asociada justamente, a ver, alguien levantó la mano, muy bien, porque se va a considerar la participación en clase. Alguien levantó la mano, bien, sí, puede participar si desea, si es que alguien desea responder, está bien, ¿no? Muy bien, acá dice alguien responde, dice el ingeniero Rodríguez, dice acá, ¿no? Es nuestro, justamente, la demanda de electricidad justamente es el consumo que nosotros realizamos. Muy bien, joven, muy bien. Muy bien, ingeniero Ramírez. Muy bien, estamos atentos entonces. Entonces se aprecia pues justamente cuando el agua, cuando las figuras que se han mostrado inicialmente, llega con alta presión a la turbina, índice de sus alaves, haciendo girar su eje, el cual va conectado a un generador por uso de esta energía eléctrica. Está muy claro. Luego el agua sale por los canales de descarga, los generadores están situados justo encima de las turbinas, claro, y van conectados con árboles verticales, y el diseño de las turbinas depende del caudal, como ya lo dijimos. Las turbinas Francis se utilizan para caudales grandes y saltos medios y bajos. Cuando hablamos de saltos, hablamos de altura, ¿no? Y las turbinas Peltus para grandes saltos y pequeños caudales, ¿no? Para grandes alturas, pero para pequeños caudales del río. Turbinas Pelton y turbinas Francis. Muy bien, bien. Acá tenemos la central hidroeléctrica del Mantaro. Yo ya dije inicialmente por qué consideramos a la central hidroeléctrica del Mantaro. No sé si alguien recuerda por qué yo mencioné que la central hidroeléctrica del Mantaro es la más importante. Yo mencioné hace un momento cuál era la razón por la que la central hidroeléctrica del Mantaro es la más importante, pero ¿alguien lo recuerda? A ver, alguien levantó la mano. Muy bien, muy bien. Dice, muy bien, porque abastece la mayor energía del Perú, porque es la más. Muy bien, ingeniero Ramírez, muy bien, ingeniero Ocampo, ¿no? Ocampo, abastece de mayor energía del Perú. Claro, por supuesto, porque esta central de acá, muy bien, muy buena participación, jóvenes, muy bien, muy bien. Abastece de mayor energía del país, muy bien. Justamente porque esta central viene desde Huancayo y pasa por todo Lima, abastece grandes departamentos de Perú, ¿no? Bien, siguiente, seguimos, ¿no? La central hidroeléctrica, y vemos también las partes de una central hidroeléctrica del Mantaro, ¿no? Siguiente. Acá tenemos la otra central hidroeléctrica, el Cañón del Pato. ¿Dónde queda la central hidroeléctrica, el Cañón del Pato? ¿Alguien sabe dónde se encuentra esta central? Que también es famosa, esta central hidroeléctrica en nuestro país. ¿Alguien recuerda dónde queda esta central hidroeléctrica, el Cañón del Pato? Es bien famosa esta central también, y así hay varias también que son famosas. A ver, alguien levantó la mano, a ver, vamos a ver. Vamos a, muy bien, ingeniero Santos, muy bien, ingeniero Rodríguez. En Ancash, esta central hidroeléctrica. Muy bien, ingeniero Campos, está en Ancash. Muy bien. Esta central hidroeléctrica también es hay una lista justamente cuando yo ya vamos presentando lo que es potencias por parques de generación. Vamos a mostrar la lista de las principales centrales en nuestro Perú, pero más que todo, no solo por los componentes, porque tengan las turbinas más grandes, ¿no? Sino por la capacidad de generación. Ese es el principal elemento que hace que una central sea importante, su capacidad de generación. ¿Cuánto puede abastecer en la demanda en nuestro país? Eso es importante. Ese es el elemento más importante, si lo vemos desde el aspecto eléctrico, es cuánta potencia va a producir esa central. O sea, eso es clave, eso es importantísimo, ¿no? Siguiente, vamos a empezar con la diapositiva. Bien. ¿Cuáles son los principales componentes de una central hidroeléctrica? Bueno, los elementos constructivos que forman una central hidroeléctrica se pueden dividir en dos grandes conjuntos.
El primero, que se ubican todo tipo de obras, equipos, cuya misión es la de almacenar y encauzar el agua en las debidas condiciones para conseguir posteriormente una acción mecánica. Y el segundo conjunto engloba los edificios, los equipos, los sistemas, entre otros, mediante los cuales, y después de las sucesivas transformaciones de la energía, llegamos a tener esta en forma de energía eléctrica, ¿no? La transformación es justamente que hemos hablado hace un momento. En el conjunto 1 están las presas, las tomas, los aliviadores, los desarenadores, las puertas, la galería de aducción, la cámara de carga, la chimenea de equilibrio, las tuberías forzadas y las válvulas, ¿no? Y el canal de descarga de la central. Y en el conjunto 2 están las turbinas hidráulicas, los reguladores, los alternadores, ¿no? Y los reguladores de tensión, los servicios auxiliares y el control y de protección de una central eléctrica. Entonces, ¿qué cosa es una presa? Una presa es una construcción que se alza sobre el suelo del río, ¿no? De modo perpendicular, para que permita la derivación y el almacenamiento, dependiendo de las características ortográficas y de su emplazamiento, se escogerá de acuerdo a su configuración, según su aplicación, presas de derivación, ¿no? Esta presa de derivación que tiene por objeto levantar el nivel de agua en la toma a fin de garantizar la derivación requerida, aún durante los mayores estiajes, ¿no? Y proteger el agua de la derivación para evitar interrupciones del servicio por erosión durante las grandes riadas. Están dispuestas para que el agua abierta por encima de ellas mediante vertederos, denominados aliviadores de coronación, puedan, ¿no? Justamente cumplir esta función. Acá tenemos una imagen de las presas de hormigón y las presas de tierra, justamente, no la diferencia entre una y otro tipo de presa que existen aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Las presas de embalse. ¿Qué cosas son estas presas de embalse, no? Además de tener elevación del nivel de agua para producir un salto, o sea, una altura, tiene por objeto el almacenamiento de agua para la regulación de la misma, ¿no? Por lo general no están dispuestas para que las aguas viertan por encima. Tienen construcciones laterales, denominadas aliviadores de superficie, para devolver el agua excedente del cauce del río aguas abajo, ¿no? Bajo la presa. Ahora, ya después de su clasificación también tenemos según los materiales empleados. Presas de materiales sueltos o presas de tierra o de escollera. El terreno requerido para su construcción debe ser de gran impenetrabilidad del agua. Esto se logra mediante una pantalla impermeable para el parámetro de grandes aguas arriba, superficie en contacto con el agua. El núcleo central está formado por tierra, piedras, capas de escollera. El torso, parámetros de aguas abajo, superficie puesta en contacto con el agua, puede estar cubierto con mampostería. Este tipo de presa suele utilizarse en la construcción de diques, ¿no? Son presas más sencillas, ¿no? Porque va a depender, por ejemplo, si un proyecto no tiene una capacidad, un gran presupuesto para hacer una construcción, digamos, más sofisticada se hace, pero para un proyecto de electrificación rural, de una microcentral hidroeléctrica, muchas veces se va a optimizar recursos, ¿no? Porque los presupuestos son limitados. Ya cuando veamos la parte de costos, de lo que es Banco, vamos a ver allí exactamente un proyecto de una microcentral hidroeléctrica que se abasteció, y vamos a ver ahí, ¿no? Que su índole de trabajo de esta microcentral, más que todo es de proyección social. ¿Por qué? Porque la potencia va a ser un 0.5, 2 kilovatios, 7 kilovatios, pero para un gran proyecto de una central hidroeléctrica grande, que va a abastecer a ciudades, a capitales o metrópolis, se habla ya de megavatios, ¿no? No se va a hablar de kilovatios, porque los símbolos, ¿no? De la capacidad de generación kilovatios es menor, pues, ¿no? Para abastecer comunidades, caseríos. Pero cuando hablamos ya de grandes metrópolis, entonces vamos a hablar de megavatios. Y de acuerdo a ello su construcción, ¿no? Las presas de hormigón, se trata de presas construidas con hormigón, masas de hormigón, ya, ¿no? Con masas de hormigón. Existen otras que utilizan de concreto armado mediante barras de acero, actualmente la forma más utilizada en la construcción de presas. Según su configuración también, pues, presas de gravedad son aquellas en las que las acciones del vuelco y el deslizamiento sobre cimientos producidos por el flujo del agua son vencidas por la estabilidad y resistencia originadas por el propio peso de la presa. Ya claro, con el paso de los años, con la ocurrencia de los fenómenos, también van deteriorándose. El perfil de estas presas de gravedad mezcla una forma triangular o trapezoidal de sección maciza constante. Tenemos también las presas de contrafuerte, ¿no? Con la gravedad, pero en este caso no es constante y la zona de sección es menor. Las presas de contrafuerte se denominan también presas aligeradas debido a que logran una economía de materiales. Además, apela a estas presas para la construcción de diques. Presas de bóveda
Esta clase de presa se caracteriza por la colocación de arcos horizontales y verticales, originando un perfil curvado necesario para reducir la componente horizontal del empuje del agua hacia la ladera del valle, ¿no? Se suele utilizar para gargantas estrechas. En este caso va a depender, ¿no? Vamos a ver que cuando uno hace un proyecto va a depender primero de la capacidad de generación. Si voy a hacer una mini central o una microcentral hidroeléctrica, básicamente lo que requiero es una presa que pueda, ¿no? Pueda ser utilizada para esta microcentral hidroeléctrica de acuerdo a la potencia que voy a definir el proyecto, pero más que todo, de acuerdo a la demanda que deseo alimentar, más que todo. Porque no se trata, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De que yo voy a un lugar, tengo escojo una parte, digamos, del Perú, me voy de repente a Huancavelica o Huancayo, quiero hacer una microcentral hidroeléctrica, quiero generar, compro un alternador para generar una potencia de 2 kilovatios o de 3 kilovatios, pero solamente quiero abastecer una casa que tiene cargas básicas nada más. ¿Qué cosa tiene? Un televisor, una radio, ¿no? Y 5 focos LED, por ejemplo, focos incandescentes. Pero cuando yo hago mi cuadro de cargas, porque cuando uno va a realizar un proyecto tiene que hacer un cuadro de cargas para saber la máxima demanda que voy a abastecer y un cuadro de cargas especiales. Cuadro de cargas básicas, ¿qué cosa se entiende? Por toda la potencia que yo voy a necesitar para alimentar cargas básicas, nada más. Y si es una carga, son cargas básicas de una casita rural, no necesito una gran capacidad de potencia. Pero si ya de repente a esa casa le vamos a añadir un equipo de soldadura, de repente un molino de grano, se abastece a hacer cargas especiales. La sumatoria de estos dos me va a permitir a mí saber la máxima demanda, la cual voy a alimentar y por ende la capacidad de generación que requiero para abastecer esa demanda. Cuando ya tengo la capacidad de generación, entonces recién digo, ya, entonces para ello tengo que tener una presa que sea de este tipo, tengo que para ello comprar este alternador, este transformador, tengo que utilizar esta turbina. Todo parte desde el punto de vista de cuando uno habla de generación de energía, de la capacidad que yo deseo alimentar. Bien, en presas de bóvedas simples tenemos las presas de contrafuerte logradas por las bóvedas sucesivas, ¿no? Y la toma de agua. ¿Para qué son las tomas de agua? Son estructuras cuya función principal es la captación de una cantidad constante de agua, sobre todo en época de estiaje, ¿no? Lo cual permite el ingreso del agua en el conducto que la lleva hasta las tuberías posadas. Estas tomas, además de unas compuertas para regular la cantidad de agua que llega a las turbinas, poseen unas rejillas metálicas que impiden que los elementos extraños como los troncos, las ramas, puedan llegar a los álabes y producir el efecto. Por supuesto, porque cuando hay una toma de agua, y esta toma de agua viene del río, es justamente que el desalinador tiene la función de filtrar todas esas piedras, esa tierra, que no va, que interrumpe el proceso rápido del agua, porque estos elementos, estas partículas o grandes masas de suciedad, este tipo de elementos pueden malograr a la vez de las turbinas, ¿no? Y pueden de esta forma dañar también, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una represa, la represa Pachachaca, ¿no? Hay unas dos formas de alternativa para un proyecto. Una forma de una presa Antús, como vemos acá, la estructura de la presa, y en la forma de este otro tipo de presa. Entonces yo tengo que ver con un proyecto que debo de elegir, ¿no? Acá tenemos otro tipo, la presa Buffalo Bill y la presa Afro, ¿no? Otra forma de tipo de presas, diferentes tipos de presas de acuerdo a la capacidad de generación. Aquí vemos, ¿no? La parte es una represa. En la 1 vamos a acercar acá. Bien. Acá vemos en la parte número 1. Ya. En la parte número 1 vemos, ¿no? La cortina o presa. Luego en la parte 2 el vertedero de servicio. Observamos acá el vertedero de servicio. En la parte 3 el vertedor de emergencia. Acá vemos el vertedor de emergencia. En la parte 4 los túneles de desvío del margen izquierdo, como vemos aquí, ¿no? En la presa. Luego los túneles de desvío de margen derecho. Aquí. Las obras de toma de la central. Vamos acá, las obras de toma de la central. Y la casa de máquinas. ¿Sí? La casa de máquinas. La casa de máquinas. Y bueno, y el número 8, los túneles de desfogo, ¿no? Túneles de desfogo. Muy bien, los túneles de desfogo.
¿Qué cosa dijimos que era la casa de máquinas? No sé si alguien recuerda, porque yo mencioné qué cosa era la casa de máquinas. ¿Si alguien recuerda qué es la casa de máquinas? Mencionamos al momento de la explicación del diplomado qué cosa es la casa de máquinas, porque la casa de máquinas es una parte muy importante de una central. O sea, es muy importante, porque justamente estamos hablando de generación. A ver, alguien por acá ha respondido, espero que sea. Muy bien, muy bien. Es donde se genera la energía eléctrica, allí se encuentra el alternador. Muy bien. Ajá, muy bien, ingeniero Campo. Muy bien, alberga los equipos electromecánicos, claro, pero más que todo para la generación. Y el ingeniero Alberto también es conjunto de equipos, ajá, donde se genera la energía eléctrica, la energía eléctrica, la energía eléctrica. Eso es. Muy bien, estamos atentos, entonces estamos muy bien, qué bueno de verdad, estimados estudiantes. Estemos atentos a las explicaciones porque así va a venir el examen, eso justamente también. El examen va a venir, eso ya que ahora tocamos ese punto, ¿no? Lo que se hace en clase más lo que se explica en la clase, ¿no? Entonces, es un examen en el cual se va a tomar justamente a veces preguntas puntuales de lo que se habla, porque es importante, de qué vale que uno sepa todo de memoria, pero cuando una cosa elemental no se tenga claro, entonces no hay una, digamos, un conocimiento claro de una noción clara de la cosa. Es importante, ¿ya? Así que hay que estar siempre atentos. Siguiente. Acá tenemos, bueno, esta es una estimación de costo de presas en el mundo, que lo consideré, porque es importante saber cuánto nos cuesta también, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? La presa Hover, esta que es famosa, ¿no? 742.000, ¿no? Millones de dólares, ¿no? Para una altura de 221 metros, la presa Fontana también, ahí están los precios en dólares, y la presa Grand Coulee también, de 130 metros. Es una de las más grandes que existen, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Aquí está también la altura, la longitud, los volúmenes, la capacidad y el costo también, ¿no? Y la capacidad de las especificaciones técnicas. Bien. Este es un esquema de una central hidroeléctrica, ya un poquito más aclarado para que todo lo tengamos claro. La presa, que ya hemos mencionado. ¿Qué cosa acá va a haber? Una energía potencial. Acá hay una tubería forzada, acá hay una energía cinética. Entre la tubería forzada y la turbina hay una energía cinética. Entre la turbina y el alternador hay una energía mecánica, y entre el alternador la energía eléctrica. O sea, entonces en una central tenemos 4 tipos de energía. La energía potencial, la energía cinética, la energía mecánica y finalmente nuestro objeto de estudio, la energía eléctrica, que es nuestro objeto de estudio, ¿no? Y qué es lo que finalmente nos interesa aprender y nos interesa también, porque de eso desprende la transmisión, ¿no? De eso desprende la distribución, la venta de energía, la electrificación rural, todo se relaciona con la energía eléctrica. Acá tenemos un ejemplo, un dibujito de las características electromecánicas, bueno, en este caso una central de la casa de máquinas que está acá, el nivel de aguas arriba y el nivel de aguas abajo de una presa, ¿no? Como vemos acá. En algunos casos formados por lagos artificiales, porque hay que recordar que nuestro país tiene un gran potencial hídrico, pero eso no sucede en todos los países del mundo. Hay países donde generar energía a través de las hidroeléctricas es difícil. Entonces, ¿qué pasa cuando un país, digamos, en alguna parte del mundo, porque existe, no puede generar energía hidroeléctrica? ¿Qué harían en una situación así? ¿Ustedes qué creen qué otro tipo de energía se utiliza? ¿Qué otro tipo de centrales existen? Esa es una pregunta importante para poder abastecer a una demanda en otra parte del mundo. A ver quién me responde. Vamos a ver, muy bien, jóvenes, muy bien. Muy bien, están las centrales térmicas, muy bien, las geotérmicas, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Porque hay todo, ya lo mencioné justamente. Las mareomotriz, muy bien, señor Rodríguez, Al Ramírez, Campos, Neira, las eólicas, muy bien. Las solares, muy bien, señor Rodríguez, muy bien, Ramírez, acá están los nombres, están quedando, todos los que están muy bien, participando, muy bien. Eso justamente son las centrales de energía renovables, muy bien, las centrales geotérmicas, las nucleares, ¿no? Las solares, energías solares, nucleares, geotérmicas, muy bien. Las geotérmicas, ¿no? Las renovables, energía solar, las eólicas, mareomotriz y solar. Muy bien, todos los conocen. Muy bien, ingeniero Huica, Mamani, Rodríguez, acá tengo los nombres. ¿No? ¿Quién más está acá? Puedo ver, ¿no?
Neira, Rodríguez, Ocampo, Ramírez. Muy bien, muy bien. Acá están quedando todas las respuestas. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Cogeneración. A eso le llaman cogeneración, dice acá Adolfo Laechea. Muy bien, sí. Cogeneración es un aspecto muy importante, la cogeneración. Pero en nuestro país se puede hacer cogeneración, ¿no? O generación distribuida. Ese es otro concepto que también vamos a hablar luego, ¿no? En donde entran las energías convencionales, las no convencionales, perdón, las renovables, ¿no? Para ya de una vez desligarnos de los combustibles fósiles, ¿no? Desligarnos de los combustibles fósiles, de las energías del carbón, el petróleo que ya en unos 50 años o menos ya se va a extinguir y vamos a tener que entrar con las energías no convencionales para poder hacer la matriz energética. Eso es importante, ¿no? Pero tenemos una gran suerte en nuestro país, que es un país con un potencial hídrico, ¿no? Es un potencial hídrico, justamente, es un potencial hídrico en nuestro país y tiene la capacidad, ¿no? También tiene la capacidad de poder generar justamente esta energía, ¿no? Esta energía. Muy bien. Bien. Siguiente. A través del potencial hídrico, ¿no? Siguiente. Acá tenemos justamente, miren, acá una comparación, ¿no? Para un caudal de 90 metros cúbicos por segundo, una altura de 50 metros, generalmente una potencia de 37.52. Para un caudal de 90 metros cúbicos por segundo, para una altura también de 60 metros, una potencia de 45.03 megavatios, ¿no? Y así, distintamente de acuerdo a la tabla. Va a depender de la altura, va a depender del caudal, como dice la fórmula. La capacidad de instalación de una central hidroeléctrica, está determinada por la caída del recurso hídrico, ¿no? O la altura, y usando la energía potencial del caudal, ¿no? En este caso Q, como vemos acá, en la fórmula. Acá hay un rango de aplicación de las turbinas hidráulicas, un rango de aplicación de las turbinas hidráulicas. A ver. Algunas, acá consulta alguien, ¿no? Si están estipuladas para el tipo de represa, dependiendo, va a depender, como ya le indiqué hace un momento, porque estamos hablando, si ustedes se dan cuenta hace un momento en la tabla anterior, de las grandes centrales hidroeléctricas, porque hablamos de megavatios. Pero ¿qué pasa si hablamos de las micros o las minis? La potencia no van a ser esas, porque los caudales son mínimos. Y porque los caudales, como son mínimos, y la altura también es baja, va a depender ahí ya de la capacidad de generación para las micro y las mini centrales hidroeléctricas. Acá hay un ejemplo, ¿no? Tiene una altura de 120 metros y un caudal de 90 metros cúbicos, lo que correspondería a turbinas Francis y a generar una potencia de 90.6 megavatios. Para nuestro caso se consideran 3 turbinas Francis de 30 megavatios de potencia. Claro. Cuando hablamos de 90 megavatios, de 90.6, ¿de qué estamos hablando? ¿De una mini, de una micro, de una gran central hidroeléctrica? ¿Mm? Según la clasificación, según los niveles de potencia, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una central de que me puede generar 90 megavatios? Yo lo dije al principio, no sé si tomaron atención, pero dije al principio que cómo podemos identificar que una central es una mini, una micro, una macro. Va a depender de la capacidad de generación justamente y de la potencia que va a entregar. Cuando yo hablo de una microcentral hidroeléctrica, ¿voy a poder generar 90? No. Una microcentral hidroeléctrica entrega una potencia, una micro de 1 kilovatio, 2 kilovatios, muy bien, muy bien. Acá dice el ingeniero Rodríguez, esto es una gran central, por supuesto, es una gran central hidroeléctrica, porque estamos hablando de una gran capacidad de generación. Pero si alguien me dice, usted va a generar usted tiene que presentar un proyecto, ¿no? Y me abastezca una demanda de 7 kilovatios, ¿de qué estamos hablando? De una microcentral hidroeléctrica. Porque si hablamos de una mini central hidroeléctrica, estamos en el rango de 1 megavatio a 10 megavatios aproximadamente de una mini central hidroeléctrica. Pero cuando hablamos de una micro es menor a 1 megavatio. 100 kilovatios, 200, 50, 2 kilovatios, ¿no? Esa es una micro. La potencia es más mínima que puede existir, porque la demanda va a ser mínima nada más. Va a abastecer posiblemente a un número limitado de habitantes, un número de casitas, un número de... una demanda mínima. Bien, siguiente.
Luego está el grupo de generación y de transformación, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, una potencia de 29 megavatios. Hay 3 cantidades de generadores, una tensión de salida de 13.8 kilovatios, una frecuencia de 60 Hz. Este es un transformador, que es una relación de tensión. El nivel de tensión de subida, de reducir o elevar la tensión, la cantidad, y porque un transformador tiene la capacidad de poder tener una tensión primaria o una tensión secundaria a una frecuencia de 60 Hz. ¿Por qué decimos que tiene una frecuencia de 60 Hz? ¿Por qué decimos que un generador en el Perú tiene una frecuencia de 60 Hz? ¿Por qué un transformador va a trabajar a 60 Hz? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué es así? No, porque la frecuencia de nuestro país es 60 Hz. Por eso, todos los equipos, todo lo que está vinculado con corriente eléctrica, en este caso, que tiene que ver con potencia, es a 60 Hz. Si ya tenemos 60.2, se llama sobrefrecuencia a ese concepto, a esa alteración, ¿no? De la frecuencia. ¿Y cuál es nuestro nivel de tensión en nuestro país? 220 voltios. Si nuestro nivel de tensión está a 221, 22, ya estamos hablando de una sobretensión. Y si está, en vez de estar a 220, está a 218, 219, es una subtensión. Igual, lo mismo en su frecuencia. Si estamos a 59 Hz, algo está mal. Tenemos que estar a 60 Hz, ¿no? Porque esa es nuestra tensión y esa es nuestra frecuencia en nuestro país. Y todos los equipos, todos los generadores, todo está en función de este tipo de frecuencia, ese tipo de tensión, ese nivel de tensión. Acá hay un ejemplo de una transmisión de la subestación Pachachaca, como vemos acá, y hacia la subestación Abancay, que es la más cercana. Una línea de transmisión de 28.7 kilómetros en 138 kilovoltios, porque en nuestro país tenemos 3 niveles de tensión, 138, 60 kilovoltios y 220. También existen la línea de transmisión de 500 kilovoltios, pero esas sí existen en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Brasil hay una transmisión de 500 kilovoltios que están con el sistema HVDC, que es un sistema de corriente continua. Nosotros todavía nos abastecemos con un sistema de corriente alterna que presenta fallas, que presenta colapso de energías, fluctuaciones, sobrefrecuencias, cortos, rechazos de carga, cortocircuitos, etc. ¿Por qué? Porque no es una energía constante, no es una onda sinusoidal. En esa onda va a ocurrir muchas veces una subida o caída de tensión, y a eso se le llaman las fallas, ¿no? En conceptos de ingeniería eléctrica, estos son fallas. Bueno, acá es un ejemplo de una mini central hidroeléctrica. Dice acá, cámara de carga, el canal, el desarenador, la bocatoma o captación de agua, la bocatoma o captación de agua, la bocatoma o captación de agua. Acá vemos la tubería de presión. Esta es una mini central, estamos hablando de una micro, bien rural, ¿no? Acá no vamos a ver grandes obras de proyectos de generación, porque también una microcentral eléctrica es parte de la generación. Y muchas veces estas centrales que son de pasada, que están en las carreteras, también cumplen una función, ¿eh? Y después, cuando ya en el transcurrir de los años hay un efecto positivo, puede generar una repotenciación, que vamos a ver eso, y vamos a adaptar los equipos para que esa central ya no solo abastezca a un pueblito, una casa, sino también a toda una comunidad. Y hablamos ahí ya de obras más sofisticadas para una central hidroeléctrica. La casa de máquinas, que en este caso es muy rural, un generador eléctrico o también un grupo electrógeno. ¿Alguien sabe qué es un grupo electrógeno? Porque el grupo electrógeno es un término que se usa mucho. ¿Qué cosa es un grupo electrógeno? ¿No? Porque muchas veces un grupo electrógeno también puede servir para, poder abastecer de energía en un tema de emergencia. En estos proyectos de electrificación rural, muchas veces se tocan grupos electrógenos. Muy bien, el ingeniero Neira dice que equipo que genera energía eléctrica. Exacto. Muchas veces, si no se puede abastecer por el costo del generador, se emplean los grupos electrógenos para esto, ¿no? Claro, a base de combustible, que pueden ser a base de gasolina, pueden ser otro tipo, ¿no? Otro tipo de elemento, ¿no? Pero que los grupos electrógenos tienen también justamente una de esas labores, ¿no? ¿No? La generación también de energía en un estado de emergencia, en un tiempo de emergencia. Sí, siempre hay grupos para ese tipo, por supuesto. Dice, muy bien, ingeniero
Rodríguez, Cóndor, ajá, muy bien, acá hay varias respuestas, muy bien, muy bien, bien. Seguimos. Acá hay otra. Muy bien, acá tenemos otra figura mucho más, cercana. Tenemos el azul de derivación, vamos acá. La compuerta de limpieza, la reja de entrada, aquí. El desripiador, ¿dónde está el desripiador? El vertedero de desripiador, la compuerta del desripiador, la losa de operación de las compuertas, el canal de desfogue, la transición, la compuerta de admisión, el canal de conducción, el muro de ala, fijo y muy bien, barra fijo y móvil, sí, muy bien, efectivamente, va a depender justamente del tipo de construcción. Ajá, muy bien. Y el muro de ala, como está acá, y como indica el número 13 aquí, de acá, ¿no? Acá también. Esta es parte de una central desde el punto de vista de lo que es toma o captación. ¿Qué cosas son los aliviadores, no? Estructuras que facilitan la evacuación de caudales de aguas excedentes y superiores a las que se les decide escapar. Durante las crecidas, los caudales excepcionales serán evacuados por los vertederos. Si dichos caudales llegan a ingresar en el sistema, podrían generar problemas predecibles, consecuencias. Los aliviadores cumplen de esta manera una valiosa función de protección y seguridad, justamente ya desde el aspecto de la toma de agua, del aspecto de todo lo que es la captación justamente de la misma, ¿no? Para la generación. Muy bien, como si alguien respondió acá, ¿no? Reviví una respuesta recién. De lo que son grupos electrógenos, ¿no? Un motor y un alternador que están acoplados e insertan una base en otros electrones. Muy bien, por las respuestas. Bien, continuando con la parte de desripiadores. Los desripiadores que proceden de los desarenadores se encargan de separar el material más grueso, por supuesto, para evitar que el material flotante, árboles, ramas, muchas veces eso sucede cuando vienen los grandes caudales, ¿no? Piedras grandes, entre las obras de captación de agua se disponen una y más rectas, las gruesas adelante y las más finas en la segunda línea. Esas son las funciones de los desripiadores. El desarenador, instalaciones que reducen la velocidad del agua con el objeto de que las piedras o la arena se sienten en el fondo. El desarenador desfoga todas estas partículas mediante unas compuertas que la devuelven al cauce del río. El agua queda limpia en un 90% aproximadamente con la disminución del desgaste de la turbina. Las pozas de decantación de los desarenadores son periódicamente evacuadas por medio del purgato y lavados en la misma poza, con el fin de interrumpir el flujo de agua durante las operaciones de purga, y lavado se prevé generalmente de dos o más pozas de decantación en paralelo. El agua decantada sale del extremo del desarenador en su parte más alta y entra en el canal o en la galería, pasando a través de las cajas de protección para la regulación del agua. Las compuertas son la central, ¿no? Se utilizan para cerrar las conducciones de agua, ¿no? Para regular justamente las mismas, y a la vez para las tomas de agua, ¿no? En los desagües de fondo y en los canales de derivación, ¿no? Bueno, con las mismas características constructivas sometidas a grandes presiones, ¿no? En este caso con la toma de agua, ¿no? Deben tener una construcción muy robusta porque justamente esas compuertas se abren y se cierran justamente para permitir el paso del agua, para permitir el desfogue del agua. Los canales y con tuberías y galerías de educción, ¿no? Para referirse a los diferentes conductos artificiales construidos para conducir el agua, desde el proceso de captación, desde la tubería forzada según el tipo de instalación. Los canales de derivación utilizan canales de derivación para conducir el agua desde la obra de toma hasta la cámara de carga. Los canales de derivación pueden estar a cielo abierto o cerrado manteniéndose a presión atmosférica, de acuerdo, ¿no? De acuerdo si es que el terreno tal vez no sea estable. ¿Sí? Ahí vemos una imagen de un canal de aducción, ¿no? De conducción. La cámara de carga, ¿no? Se emplea en bueno, en este caso en las centrales hidroeléctricas. La tubería forzada que lleva el agua hasta las turbinas tiene por objeto proveer un volumen de agua suficiente para amortiguar las ondas de presión. Los golpes de ariete causadas por el cierre o apertura brusco de los reguladores de las turbinas o las válvulas, ¿no? Los reguladores vienen a ser la parte de los componentes para todo lo que es turbinas, ¿no?
o las válvulas también a maniobra, o también pueden ser a través del control de mando, a través de la automatización. ¿Alguien sabe qué es automatización? Ese es un término también muy usado también para centrales hidroeléctricas y en el campo de la energía eléctrica, ¿no? ¿Alguien sabe qué es automatización? La automatización tiene la capacidad de que uno pueda, digamos, ordenar, ¿no? A través de diferentes funciones, que un equipo desarrolle una función determinada a través de una sala de control de mando. En las centrales hidroeléctricas, en las grandes centrales hidroeléctricas, no estamos hablando de las micros ni las centrales de flujo rural, sino de las grandes centrales hidroeléctricas, las salas de mando tienen una función muy importante. ¿Por qué? Porque desde allí prácticamente del control de mando voy a direccionar qué, qué, qué equipos, o en este caso, qué compuertas se van a abrir, ¿no? Asimismo también cómo está el tema del volumen de agua en las cámaras de carga, si el desalenador está funcionando bien o no. Todo ya está automatizado a través de un control de mandos. Y por supuesto eso ya lo ven los ingenieros que están en esa área para poder, ¿no? Tener siempre un control eficiente, ¿no? De las partes de una central hidroeléctrica. Ahora la automatización se usa en mucho campo más allá de eso, bien en lo que es ya la robótica, en lo que es justamente los procesos industriales, ¿no? La automatización. Ah, muy bien. La automatización justamente. Sí, muy bien, acá dice el ingeniero Leche, dice, consiste en el uso de sistemas de software para crear instrucciones y procesos repetibles a fin de reemplazar o reducir la interacción humana. Sí, muy bien, sí, efectivamente. Esa es una definición, ¿no? Esa es una de ellas, ¿no? En la cual casi todo lo que se busca es automatizar, aunque en realidad, bueno, sin dejar de prescindir de la persona, del ingeniero, porque finalmente es el ingeniero el que a través, ¿no? De los controles de mando o los SCADA, no sé si han escuchado el SCADA, que es una forma de automatizar también y de controlar los sistemas eléctricos, ¿no? Entonces, con ciertas funciones o variables se le asigna y de esa manera puedes, ¿no? Gestionar, ¿no? O dirigir o accionar un determinado control. Un determinado control. Sí, también acá me dicen, la chimenea de equilibrio sería para atenuar las ondas de presión. Puede ser también. Ajá, muy bien acá dicen. Sí, tiene una función, ¿no? Una de las funciones, digamos que puede atenuar las ondas de sobrepresión, pero también en el caso justamente de atenuar lo que son golpes de ariete o los caudales de agua que vienen con fuerza, es que también tiene que tener el soporte de los otros elementos de la central, ¿no? Sobre todo los que van a estar en el tema de captación de agua, los que van a almacenar con la cámara de carga o las otros componentes de las tuberías forzadas también. Acá dice es parecido a un SCADA, justamente de lo que yo justamente estaba hablando, ¿no? La automatización mediante la instrumentación. Sí, la instrumentación es un componente de la automatización, porque la instrumentación tiene por finalidad, ¿no? De que aprendas a través de los controles, ¿no? A sobrellevar un proceso. Pero la automatización es más que eso, abarca categoría de control ya, ¿no? De un software, y no solo el software, sino también de un control, de un tablero de control de máquinas. Está justamente en las casas de máquinas, ¿no? Pero en las grandes centrales eléctricas. Muy bien parecido a un estado. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. La cámara de carga es utilizada también como un reservorio de regulación diaria, por supuesto, ¿no? Para ello se proyecta un volumen que abastece los requerimientos del caudal durante el día y que pueden servir de reservorio diario de regulación. La cámara puede tener una planta en la forma rectangular o poligonal y solo le permite la topografía o sección del terreno. Muy bien. Acá vemos un ejemplo de una cámara de carga, ¿no? El golpe justamente hace rato que hablamos de los golpes de ariete, ¿no? Designa una máquina utilizada para derribar, ¿no? Las puertas de los golpes retirados. Por analogía se denomina golpe de ariete, ¿no? Al fenómeno que presenta en las redes de los conductos o conductos consistente en la variación, ¿no? Justamente debido a la variación del suceso del agua, ¿no? El giratorio del agua en el interior de una tubería produce vibraciones y otras consecuencias que pueden originar roturas, aplazamientos y otros averíos de las tuberías, ¿no? Acá vemos el golpe de los equipos, ¿no? Acá, una fuerza de un golpe de ariete.
Esto es lo que podría ocurrir si es que no se tiene cuidado con ese tipo de cosas como el golpe de ariete, ¿no? La fuerza de la inercia del líquido en estado dinámico en la conducción tras el cierre de válvulas, ¿no? De las depresiones y presiones debidas al movimiento ondulatorio, justamente la pregunta que me hacía alguien, de la columna líquida hasta que se produzca el paro de toda la masa líquida, ¿no? Una central. Las depresiones o otras presiones empiezan a hacer un recierre máximo, ¿no? Quedando la conducción en un régimen estático, ¿no? Por la fuerza a veces de la caída del agua. Entonces, la descripción del golpe de ariete, ¿no? Se produce ante un paro brusco del fluido de agua, típico del cierre de una válvula. Justamente cuando este cierre y recierre es a través de maniobra. En cuanto a lo que se hablamos justamente del golpe de ariete, ¿no? Se producen las tuberías cuando se realizan operaciones rápidas en los equipos que abren, cierran o regulan el deslizamiento del agua, como son las válvulas, las compuertas, los anclajes, y la acción del golpe de ariete puede atenuarse, incluso impedirse si se toma lenta y progresivamente las válvulas, compuertas, etcétera, y principalmente a través del emplazamiento de chimeneas de equilibrio. El golpe de ariete tiene un fundamento en la teoría de la onda elástica, ¿no? Como ya indicábamos hace un momento, la cual implica el desplazamiento a una velocidad dada a las variaciones de presión a lo largo de una tubería, ¿no? La velocidad recibe el nombre de celeridad de la onda y se refiere a la velocidad del sonido dentro del sistema considerado. El valor de la longitud del conducto no influye, por supuesto, y los valores de las presiones originadas en un golpe de ariete son razón directa del cambio brusco de velocidad del líquido. Por supuesto, porque los golpes de ariete básicamente están asociados con los temas justamente de cuando el agua viene de manera rápida, ¿no? Viene de manera rápida, esta puede dañar las tuberías, ¿no? Frente a esto, si es que esta tarda justamente una onda tarda en desplazarse desde el origen de la perturbación hacia el extremo límite y regresa, ¿no? Hay golpes de ariete positivos y hay golpes de ariete negativos. El primero por sobrepresión y el segundo por presión respectivamente. Siguiente, ¿no? La chimenea de equilibrio. Debe estar situada en el trayecto de la tubería, lo más cerca posible a las turbinas, en toda instalación que esté constituida por una galería de presión y que termine en una tubería forzada que conduzca el agua a las turbinas y se construye al final de la galería una chimenea de equilibrio en un pozo vertical o inclinado abierto por la parte superior, ¿no? La chimenea de equilibrio tiene por objeto menguar el máximo en las consecuencias perjudiciales que originan los golpes de ariete, justamente, ¿no? Esa es la función de una chimenea de equilibrio. Además, se conocen justamente estas chimeneas de equilibrio como cámaras de presión, tanques de equilibrio o depósitos de compensación, ¿no? Su función primordial es menguar al máximo las consecuencias perjudiciales que originan los golpes de ariete. Muy bien, dice acá el ingeniero Rodríguez, está entre la toma y la central, justamente, ¿no? Muy bien. Se trata de los pozos de pisiométricos ubicados sobre los conductos, están unidos a estos por la parte inferior, y en estos pozos el nivel de agua oscila y según los valores de presión que existen en dichas conducciones. Ahí tenemos un ejemplo de una chimenea de equilibrio de aguas arriba, aguas abajo, la presa, la tubería, las obras de toma y la chimenea de equilibrios, ¿no? La casa de máquinas y el nivel de aguas arriba y aguas abajo. Se instala la chimenea de equilibrio a partir de la cual la conducción tiene un declive más pronunciado para ingresar finalmente a la casa de máquinas. La chimenea de equilibrio es un simple conducto vertical que asegura el cerrar de las válvulas de la central, que la energía cinética que tiene el agua en la conducción justamente se libera en el elemento como un aumento de nivel y se transforma en energía potencial, ¿no? Como vemos ahí algunos ejemplos. La instalación de las chimeneas de equilibrio suelen darse en el área de la unión de las galerías con las tuberías forzadas y en las cercanías de la unión de los tubos de aspiración con las galerías o túneles de desagüe de las máquinas, ¿no? Justamente. Ahí vemos un ejemplo de una toma de depósito de carga, la chimenea de equilibrio de aguas arriba, la galería de conducción, la tubería forzada, la central y el tubo de aspiración, la chimenea de equilibrio de aguas abajo. Las chimeneas de equilibrio cuentan con cámaras de expansión que se encargan de absorber las sobrepresiones que se producen en las columnas de agua que llenan los conductos. Las cámaras de expansión superiores se caracterizan por ser grandes depósitos o galerías, mientras que las inferiores, constituidas por galerías, se cierran a diferentes alturas sobre el pozo correspondiente. Estas chimeneas posibilitan la transformación de la energía cinética del agua en energía potencial. Existen en la práctica dos elementos fundamentales que son utilizados en los casos extremos para limitar las sobrepresiones, ¿no? Que ocurren en una tubería de una central hidroeléctrica ante un rechazo total de la carga, y son los denominados chimeneas de equilibrio y de válvulas de alivio.
Bien, ahí tenemos un modelo, el modelo Johnson, ¿no? Cuya principal característica es su formación con un doble conducto concéntrico, ¿no? Está caracterizado por orificios de sección inferior del conducto principal. El efecto resultante es una amortiguación más rápida de las oscilaciones comparando el modelo simple del conducto, ¿no? Las partes, una válvula de alivio entre centrales hidroeléctricas, las válvulas de alivio son de acción indirecta y controladas por el sistema de regulación de velocidad. Reservorio, tubería de baja presión, chimenea de equilibrio, tubería de alta presión y las válvulas de alivio, ¿no? Como podemos observar acá, ¿no? Hay un reservorio y una tubería de baja presión, luego pasa una tubería de alta presión, ¿no? La turbina y el regulador de velocidad, ¿no? Y la carga, ¿no? El regulador de velocidad, que puede ser un regulador de velocidad mecánico, ¿no? Oleomecánico, y muchas veces algunos reguladores de velocidad son electrónicos. Casi ahora en el campo de la energía eléctrica se ve todo lo que es variadores de velocidad, reguladores de velocidad que están asociados con máquinas eléctricas, ¿no? Una chimenea de equilibrio subterránea de la central hidroeléctrica del Platanal. Esta, por ejemplo, es una central hidroeléctrica en el Platanal, ¿no? Hay un concreto, como se puede observar ahí, de una chimenea de equilibrio. Las partes justamente de esta, la tubería de concreto. Y bueno, como ya dijimos hace un momento, hay un golpe de ariete positivo y hay un golpe de ariete negativo. El golpe de ariete positivo, con una sobrepresión en la tubería junto a la turbina, encuentra menos resistencia a vencer en la chimenea y actúa sobre el agua de esta, elevando su nivel, produciéndose una desaceleración del agua en la tubería. Y el golpe de ariete negativo, ¿no? Bajo el nivel de agua en la chimenea, originándose una aceleración del agua en la tubería. Es así que la chimenea de equilibrio actúa como muelle mecánico, con el cual evita las variaciones bruscas de presión. También, dentro de una central hidroeléctrica están los órganos de obturación, las válvulas que deslizan para abrir y cerrar el paso del agua por los conductos forzados según el empleo de estos destinados a las válvulas, que estas pueden ser, ¿no? Válvulas de seccionamiento, cuya misión es cerrar el paso del agua hacia las turbinas, cuando sea necesario, y las válvulas de seguridad, que deben obturar el conducto no solamente cuando el caudal sobrepase el absorbido por la turbina, sino también el embalsamiento de la misma. Estas válvulas están provistas, así siempre nos indica, de dispositivos automáticos de cierre. Justamente por eso acá se hablan de los conceptos de cierre y recierre, ¿no? De una central hidroeléctrica en el caso del accionamiento de las válvulas, justamente, ¿no? Las de seccionamiento y las de seguridad. Cuando hablamos de seccionamiento, también nosotros tenemos que tener en cuenta que son conceptos asociados con protección, ¿no? Cuando hablamos ya de línea de transmisión, vamos a hablar justamente de protección de sistemas de transmisión, y en esta vamos a hablar de los seccionadores, ¿no? Que también son un elemento importante de la protección de los sistemas eléctricos de potencia. Acá hay una gráfica de una tubería de presión, ¿no? La tubería de aireación, válvulas de seguridad, el bypass, las válvulas de vaciado, el anclaje, ¿no? Los apoyos, las juntas de dilatación, el manómetro, como vemos acá, la válvula de operación esférica y la válvula de vaciado. Bien. Bueno, según el discurrir del agua, tenemos también las centrales de pasado afluentes, ¿no? Centrales que utilizan el agua mientras esta fluye normalmente por el cauce del río. El caudal suministrado varía dependiendo de las estaciones del año. Avenidas, ¿no? ¿Qué cosa es una avenida? Cuando las precipitaciones son abundantes. Estas centrales producen su máxima potencia y el agua excedente sigue su curso. Las de estiaje, ¿no? En la temporada de aguas bajas, la potencia desarrollada disminuye normalmente en función del caudal. Estas centrales no cuentan con ninguna clase de dispositivos de almacenamiento de agua. Las centrales de agua fluyente, ¿no? Llamadas también de agua corriente o de agua fluyente, se construyen en los lugares en los que la energía hidráulica debe estar utilizada en el instante en el que se dispone de ella, ¿no? Para accionar a las turbinas hidráulicas, ¿no? Para el accionamiento justamente de las turbinas hidráulicas. Allí hay una imagen de una presa, la central agua turbinada y el agua excedente, como vemos aquí. En este caso, los principales elementos de las instalaciones eléctricas, que ya se mencionó anteriormente, las centrales de agua embalsada o de regulación, que al poder embalsar, ¿no?, el agua durante determinados espacios de tiempo, prestan un gran servicio de situaciones de bajos caudales, regulándose estos convenientemente para la producción de energía eléctrica según la demanda, ¿no? Centrales de regulación con derivación de agua, en estas se puede conducir el agua embalsada mediante un canal o una galería de pendiente muy pequeña, hacia una caída de nivel apropiada para el aprovechamiento de la energía hidráulica. Hay una imagen ahí de una central o filo de agua, ¿no? Pero ¿cuál sería la desventaja, consideran ustedes, estimados alumnos, si alguien construye una central al filo del agua, o sea, cerca a un río?
¿Qué situación podría ocurrir si yo, bueno, decido construir una central cerca, ¿no? A la toma de un río, ¿no? Al caudal de un río cerca, ¿no? Cerquísima, al filo prácticamente. ¿Qué podría ocurrir? ¿Nada? O algo podría suscitarse, algún fenómeno podría suscitarse. A ver, acá hay un comentario. A ver, dice. Claro, ¿no? Los ríos son crecidas, causan erosión y el nivel de crecida del río inunda. Por supuesto, podría justamente haber este tema de la inestabilidad del agua, del suelo y posiblemente el derrumbe. Los ríos en crecidas causan erosión, justamente, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Va a variar, por supuesto que va a variar, dicen acá, ¿no? Claro, y esto va a permitir va a permitir que cualquier fenómeno pueda, ¿no? Claro, por supuesto, los ríos tienen un caudal variable. Acá dice, esto dice el alumno Ramírez. Muy bien, exactamente, ¿no? Si alguien construye el filo, viene un huaico o viene con fuerza, ¿no? Y prácticamente, ¿no? Por supuesto, va a vulnerar la central. Por eso no es muy conveniente en realidad, ¿eh? Por muy distinto de que si puedas captar fácilmente el agua, no es muy conveniente que se realice esto, ¿no? Al filo del río no, al filo del agua no. Siguiente. Centrales de pie de presa. Consiste en construir un tramo del río que ofrece un despreciable desnivel, ¿no? Una presa a considerable de altura y el nivel de agua se situará en un punto sensible cercano al extremo superior de la presa. A media altura de la presa, para aprovechar el volumen de embalse a costa superior, se encuentra la toma de agua y en la base inferior, agua debajo de la presa. La sala de máquinas en las que se encuentra el grupo o grupo alternador, ¿no? La turbina y el alternador. Bueno, los principales elementos centrales son la presa, la toma de agua, la tubería forzada y el equipamiento electrónico, ¿no? Y el canal de salida. Ahí podemos observar, ¿no? El equipamiento electrónico, la tubería forzada, la toma de agua, la presa justamente y el canal de salida, ¿no? Como ya mencionamos. Según el salto del agua, centrales de alta presión, aquí se incluyen aquellas centrales en las que el vapor del salto hidráulico es superior a 200 metros, siendo relativamente pequeños a los caudales desalojados, ¿no? De 20 metros cúbicos por segundo por máquina, ¿no? En algunas zonas de alta montaña en donde aprovechan el agua de torrentes, ¿no? Se utilizan exclusivamente turbinas Pelton y para los saltos de menor altura turbinas Francis que reciben el agua a través de conducciones de gran longitud. Las centrales de media presión se consideran como tales las que disponen de saltos hidráulicos comprendidas entre 200 y 20 metros aproximadamente, desaguando caudales hasta 200 metros cúbicos por segundo por cada turbina, ¿no? Las turbinas utilizadas son de tipo Francis, medianas y rápidas, ¿no? Pudiendo tratarse también de turbinas Pelton, ¿no? Para hacer saltos de mayor altura dentro de los márgenes establecidos, ¿no? Centrales de baja presión se incluyen las que están sentadas en valles amplios de baja montaña, ¿no? El salto hidráulico es inferior a 20 metros, estando ampliada cada máquina por caudales que puedan superar los 300 metros. Para esas alturas y caudales resulta apropiada la instalación justamente de turbinas Francis extra rápidas y de turbinas Kaplan. Y acá miren, hablamos justamente de la clasificación de una central hidroeléctrica, ¿no? Eso es importante saber y voy a dejar una tarea para la próxima clase sobre la clasificación de centrales hidroeléctricas. Vamos a hacer una clasificación, ¿no? De 10 centrales hidroeléctricas de una potencia mayor a 10 megavatios. De 10 centrales hidroeléctricas entre una potencia de 1 megavatio a 10 megavatios, ¿no? Nombrarlas nada más, ¿no? Y otras centrales hidroeléctricas, microcentrales hidroeléctricas menores a 1 megavatio, ¿no? En una lista nada más, se hace una lista y mencionarme, ¿no? ¿Qué centrales han podido encontrar en el Perú o en el mundo también? Porque por el momento vamos a abordar el concepto de centrales de modo general. Porque si solo nos centramos en el país, puede que encontremos hasta un tope máximo que sería la del Mantaro, ¿no? Pero si vamos a investigar a nivel mundial, hay muchas centrales hidroeléctricas. Está la de Itaipú, ¿no? Hay la central hidroeléctrica famosa que existe, ¿no? En Brasil, ¿no? Y así muchas más. También está la de Honduras, ¿no? Que tiene una gran central hidroeléctrica y así. Entonces, son 10 centrales hidroeléctricas, ¿no? Por cada clasificación. Las 10 mayores a 10 megavatios o que sean grandes centrales hidroeléctricas, con su nombre técnico, ¿no? El nombre técnico de cada una de ellas. ¿Está comprendido el trabajo de alguna consulta? Eso equivale a un porcentaje de la nota. ¿No? Eso equivale a un porcentaje de participación. ¿Hay alguna consulta? Porque esa información se puede hallar en la web, ¿no? Se puede hallar en la web o en los libros de centrales hidroeléctricas también.
De las centrales más famosas, de las grandes centrales hidroeléctricas, las mini centrales hidroeléctricas, entre 1 megavatio a 10 megavatios y las de menor a 1 megavatio, de microcentrales hidroeléctricas, para la próxima clase que sería el día miércoles. Si hay alguna consulta, me la hacen saber si es que no está entendido, pero es una lista, en Word nada más, una lista, y me presentan en el momento de la clase. Esa es participación, se activa la participación para cada uno y pueden, ¿no? Pueden participar, hacer una lectura de las centrales que se pudieron investigar. ¿Está bien? Hay una consulta, a ver, una consulta de la tarea. ¿Cuántas? 10 centrales hidroeléctricas por cada una. Son 10. 10 centrales grandes, de gran potencia, 10 centrales de mini centrales hidroeléctricas y 10 microcentrales hidroeléctricas. A nivel internacional, de cualquier parte del mundo, no solo del Perú, a nivel nacional o internacional, para la próxima clase. Clasificadas de acuerdo a la potencia. Ah, ya, me dice alguien, ¿puede explicar la diferencia entre megavatios? Muy bien, muy bien. Ya. La unidad de las centrales hidroeléctricas, la unidad eléctrica es la potencia eléctrica. ¿Por dónde lo presentamos? Por este medio, a través de un archivo Word nada más, por el momento, porque ese no es un trabajo final, es un trabajo de participación en clase. Por este medio, lo presentan el miércoles en la clase que se empieza a las 7, a esa hora. Por este medio. Yo voy a dar el pase para que cada uno pueda presentar su tarea. No, simplemente es una lectura de las 10. Sí, también se puede agregar por Zoom, pero me parece que sí, lo leen. Muy bien, sí, lo leen, porque no pretendo que lo memoricen, sino que lo lean, que lo sepan, que más que todo que averigüen. Ajá, muy bien, sí, por Zoom. Le decía la pregunta que me hacen, la pregunta técnica, ¿cuál es la diferencia en megavatios? Megavatios, la potencia eléctrica se define o en kilovatios, en kilovatios o megavatios. Cuando nosotros hablamos de centrales hidroeléctricas, vamos a hablar de toda su unidad a través de megavatios. Vamos a hablar de la unidad eléctrica, la potencia es los kilovatios, megavatios o vatios. Vamos a hablar de eso constantemente cuando mencionemos las centrales, cuando hablemos también del proceso de la potencia eléctrica. En general siempre se van a usar esos términos, ¿sí? Cuando hablamos, como ya lo indiqué hace un momento, de una central eléctrica de 280 megavatios como es la del Mantaro, estamos hablando de una central a gran potencia. Cuando hablamos de una central hidroeléctrica de 300 megavatios, también hablamos de gran potencia, pero si hablamos de una central de 2 kilovatios, de 1 kilovatio, hasta de 0.5 también hay, para demandas muy mínimas, estamos hablando de una microcentral hidroeléctrica. Y cuando hablamos de una central de 10 megavatios, o de, tal como indica acá, de acuerdo a la relación, ¿no? Estamos hablando de una mini central hidroeléctrica, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Siguiente. Bien. Acá, por ejemplo, hay algunos, ¿no? Hay los países con mayor capacidad de operación de centrales hidroeléctricas de 2 megavatios a 10 megavatios. China, Japón, Australia, ¿no? Austria, Francia, Italia, ¿no? La cantidad de centrales que tiene, la capacidad de generación y el potencial, justamente, el potencial de generación, ¿no? Como vemos allí. Hay algunos países donde justamente de la tarea, ¿no? Justamente hay unos países como Noruega, Rumanía, Finlandia, España, México, ¿no? Y la cantidad de centrales que tienen en el mundo. Se pueden tomar algunos ejemplos de que hay centrales muy famosas, ¿no? Pero el nombre técnico de la central, por favor, estimados, es el nombre técnico, no decir un sobrenombre, nombre técnico completo, ¿no? Acá vemos algunos países que tienen mayor capacidad instalada de microcentrales en el mundo: China, Japón, Austria, Francia, Italia, Suiza, ¿no? España, Noruega, Rumanía, Finlandia, México, Brasil. Acá tenemos algunos proyectos de generación. Ahí está, por ejemplo, la central hidroeléctrica El Cajón de 300 megavatios en Honduras, la central hidroeléctrica El Río Blanco a 5.0 megavatios en Honduras. Hay un ejemplo, este es un proyecto en Ancash, la central Quitaraxa en Ancash. Acá tenemos un embalse, un embalse. La presa, la capacidad de 450.000 metros cúbicos, el río Quitaraxa, que está acá, el canal de conducción, el transformador principal, la línea de transmisión, el túnel de descarga, ¿no? Y la casa de máquinas con las turbinas.
Ese es un cuadro de la estructura del sector eléctrico que mencioné hace un momento, ya sabemos, ¿no? Generación, transmisión y distribución, ¿no? Y bueno, la normativa, ¿no? O Sinermin, Indecopi, por inversión, algunos de los organismos del Estado que regulan la parte de generación de energía eléctrica y el COES, que ya vamos a ver ya luego esos, ya además de detalle ya cuando hablemos de las centrales, ¿no? De los conceptos de módulos, en los siguientes módulos. Bien, ¿cuáles son las ventajas de las centrales? No necesitan combustible y son energías limpias, ¿no? Los embalses pueden tener otras utilidades, el regadío con mayor protección con las inundaciones o suministrar aguas en las poblaciones próximas. Fáciles de operar, las turbinas hidráulicas son de fácil control y tienen un costo de mantenimiento reducido y tienen también costos de explotación y mantenimientos bajos. El tiempo de construcción es en general más largo que el de cualquier otro tipo de centrales. Esa es una de las ventajas. Muchas veces, aunque si son microcentrales, es mucho más rápido, ¿no? El tiempo de construcción. La generación de energía eléctrica, como ya lo dijimos, es variable porque está asociada con las condiciones meteorológicas. Y los altos costos de inversión también, ¿no? Los altos costos de inversión